Hola buscadores, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer una reflexión en voz alta sobre el parecido de las palabras sagrado y sangrado. ¿Qué tiene que ver lo sagrado, lo espiritual, lo elevado con la sangre? Pues mucho. ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros akáshicos, método Soma y mucho más. Si miramos hacia atrás, podemos ver que en casi todas las culturas se han hecho sacrificios a los dioses. Sacrificios de animales e incluso sacrificios humanos. Se expresaba solicitar el favor de los dioses para tener buenas cosechas, para vencer al enemigo, para agradecer algo, para estar protegido, para curarse de alguna enfermedad. Gracias a Dios, el nivel de conciencia ha subido en la Tierra y ya casi no se hacen sacrificios humanos. Prácticamente ha desaparecido la pena de muerte en la mayoría de los países. Pero, ¿no habéis pensado qué clase de dioses piden sangre? La sangre es la vida. Se supone que Dios te ha dado la vida. ¿Para qué quiere tu sangre? Si Dios lo es todo y Dios ha creado todo, ¿qué sentido tiene? Realmente, la sangre es la vida, pues la pérdida de sangre es la muerte. En estos sacrificios se mata un animal o se mata a un humano y ese lapsus de tiempo entre la vida y la muerte hay una comunicación hacia el otro lado. El animal o persona, su alma, tiene que trascender y hay una apertura entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y ahí es donde aprovechaba el sacerdote de turno para comunicarse con las entidades que estaban en el otro lado. Y ahí pedían sus favores y las entidades pedían otros favores, que normalmente eran de sangre, de violencia, de agresividad, de ataque hacia otro pueblo. Porque estas entidades, a las que se les han llamado dioses siempre, no dejan de ser entidades de bajo astral, entidades de baja conciencia, entidades de gran ego que quieren adoración, que quieren sometimiento, que engañan a los pobres hombres por darle poder, tierras o riquezas. Normalmente se sacrificaba a un esclavo o a un enemigo capturado. Esto también amedrentaba a los disidentes del gobierno. Es decir, si no estoy de acuerdo con quien gobierna, pues mucho cuidado, te puedes convertir en enemigo y ser el siguiente en ser ejecutado en un rito satánico. Porque realmente, si te das cuenta, todos los que hacen rituales matando animales, dices, hoy en día ya se conoce que esto pertenecen al ámbito de la magia negra. Ningún dios, bueno, como si hubiera muchos, hay uno. Dios nunca va a pedir sangre, nunca va a pedir. No conozco ningún santo, ninguna historia de ningún santo, ninguna persona iluminada que fuera por ahí matando animales en rituales. Ni animales ni humanos. Y otro hecho curioso que me he dado cuenta es que en los países donde más magia negra, es decir, rituales satánicos, rituales de ofrendas humanas y animales ha habido, es donde más guerras, violencia, incluso hambre existe.
la cultura mesopotámica, que comprende países como Irak y Siria, Irán, dentro de Sudamérica, en culturas como la maya, la inca, la azteca. En Israel, ahora hablaré de los sacrificios dentro de la Biblia. Culturas africanas. En África, aún hoy en día, se hacen sacrificios humanos, pero ya no por religión, sino ya por magia negra. Por lo cual queda más que demostrado que estos supuestos usurpadores dioses flacos favor hacían a la gente, porque si no hubieran sido unos reinos muy prósperos si ellos, las personas, hubieran tenido un contacto estrecho con dioses que les favoreciesen. Dentro de la Biblia, dentro del judaísmo, que es la cultura que conocemos, se hacían muchos sacrificios. Se conoce que Abraham incluso le pidieron el sacrificio de su hijo. En el último segundo salvó la vida del hijo, pero ahí estaba haciendo un sacrificio humano de su propio hijo. En Jueces, el libro Jueces también de la Biblia, capítulo 11, se habla de Jefté, que va a pelear contra los amonitas y le dice a su Dios, no sé cómo se llama, si Jehová o Yahvé o no sé. Le dice, si gano la batalla, haré holocausto con la primera persona que salga de mi casa. Y cuando vuelve de la batalla, triunfante, sale su hija, su única hija, bailando y cantando, celebrando la victoria de su padre. Y el padre, pues claro, se pone muy triste, se pone muy mal, diciendo, mira hija, que le he hecho una promesa a Dios y te tenemos que sacrificar en holocausto. Y la hija, pues casi contenta, pues diciendo, hombre, yo por Dios y por ti, lo que sea, venga, vamos a matarnos. En la época de Jesús, un poco más moderna, pues todavía están con los sacrificios, pero de animales. Cuando nace Jesús, los padres van a hacer la presentación al templo, es el primer hijo, el primogénito, varón, y entonces había que consagrarlo allí al Señor. Y se debía de entregar 2 tórtolas, o 2 palomos, 2 pájaros de ese tipo, como sacrificio. También durante la vida de Cristo, cuando cura a un leproso, le dice, mira, tienes que ir al templo a dar fe de esto, porque los leprosos, cuando uno tenía lepra, era el sacerdote el que certificaba que esa persona tenía lepra, y entonces se le prohibía entrar a la ciudad, debía de ir sin asear, con la ropa rota, que se le viera de lejos, para poder retirarse de él y que no se acercara mucho. Y entonces cuando la persona fuese sanada, tenía que volver al templo y el sacerdote de turno certificar que está sanado. Y como está escrito también en la Biblia, un leproso curado debía de hacer un sacrificio de 2 pájaros. Uno lo mataban, le cortaban la cabeza, en un ritual, eso está muy ritualizado todo, y al otro se le liberaba. Entonces aún siguen, y había, si pasa tal cosa, se mata un cabrito, si pasa tal otra cosa, se mata esto, se mata lo otro, se mata aquello, se mata una vaca. Estaba muy en el día a día de esta gente, de esta cultura y en este lugar. Os hablo de la Biblia porque es la cultura que conocemos, la religión en la que nos hemos criado.
El Antiguo Testamento ya veis que está lleno de un Dios que promete tierras, mujeres, ganado, conquistar continuamente al enemigo a base de guerras y más guerras, arrasando cientos de aldeas, a cambio de adoración, a cambio de sacrificios de sangre y obediencia absoluta. El Nuevo Testamento viene a romper todo esto. Cuando Jesucristo está en ayuno y oración en el desierto, vienen estas entidades a querer comprarlo. Y le dicen: si me adoras, te doy todos los reinos de la tierra. El mal ve a la luz e intenta desviarla, quitarla de su camino, de su meta. Aquí nos damos cuenta de que todos los gobernantes, de todos los reyes, de todos los que mandan en el mundo, han tenido que doblegar sus rodillas hacia una adoración, hacia aquel o aquellos que reparten los reinos a cambio de obediencia. Y así lo noto yo ahora mismo. Yo veo las noticias, veo a ciertos personajes que nos gobiernan y los veo vacíos, los veo sin alma. ¿Se la han vendido a alguien? Parece ser que sí. Solo veo cascarones vacíos, actores que están haciendo un papel. Pero Jesús no cae en este juego de la ambición. Y nos presenta un Dios que es un padre. Porque yo personalmente he creado a un hijo junto con mi mujer. ¿Yo qué quiero de ese hijo? ¿Yo quiero que ese hijo me adore? No, yo quiero que ese hijo me ame. Y yo amo a mi hijo. Por tanto, Jesús nos enseña no a un Dios iracundo, irascible, castigador, sino un Dios basado en el amor hacia sus criaturas. Y esa es la espiritualidad. Una espiritualidad basada en el amor. Y no una espiritualidad basada en la sangre, sacrificio, la muerte, exterminio de enemigos. Este es el juego de palabras entre sagrado y sangrado. Sagrado es espiritual, es elevado. Sangrado es contacto con entidades negativas. Es violencia, es muerte, es asesinato. Jesucristo fue el gran sacrificado. A partir de él ya los sacrificios de sangre se quitaron, al menos oficialmente. Pero estos dioses que se alimentan de sangre, que quieren violencia, que quieren dominio, ya no tienen tantos sacrificios humanos. Sí que tienen. Ahora mismo no se sacrifica a la gente en un templo, pero sí hay guerras, hay pandemias, hay mucha muerte en el mundo todavía. Hay hambre, hay mucha hambre también en algunas zonas. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte. Y esto es porque estas entidades necesitan alimentarse y van a hacer todos los movimientos para que sigan alimentándose. Los hombres engañados, con mucha ansia de poder, pensando solamente en su beneficio,
Y estas alimañas pues no pueden dar lo que no tienen. No pueden dar conciencia, no pueden dar paz, no pueden dar amor, no pueden dar compasión, no pueden dar un mundo mucho más humano, próspero y abundante. Porque no lo tienen. Porque ellos no son así. Os hablo de la Biblia porque es la cultura que conocemos, la religión en la que nos hemos criado. El Antiguo Testamento ya veis que está lleno de un Dios que promete tierras, mujeres, ganado, conquistar continuamente al enemigo a base de guerras y más guerras, arrasando cientos de aldeas, a cambio de adoración, a cambio de sacrificios de sangre y obediencia absoluta. El Nuevo Testamento viene a romper todo esto. Pues ya has visto, tiene mucho que ver la sangre, sangrado, con lo sagrado. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, darle al like, compartir y demás. Gracias y gracias.